Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Cristianismo para no cristianos. Hoy estamos por acá con Jennifer Pérez. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy feliz de estar aquí compartiendo un nuevo podcast con ustedes y pues bueno, muy expectante con el podcast del día de hoy. Episodio 21. Ya llevamos 21 episodios. Eso quiere decir que ya llevamos casi 5 meses con nuestros oyentes, con los que nos ven, y estamos muy contentos por eso. Así que hoy vamos a continuar con el tema que continuamos la semana anterior, que tenía que ver con las emociones, porque es un tema demasiado extenso, pero que hoy queremos tratar 3 emociones más, no porque sean las únicas que hayan, sino porque son de esas emociones que todos manifestamos en algún momento y que son bien importantes que hoy las tratemos, no solo a nivel de lo que viven las personas, sino de lo que Dios nos habla a través de ellas. Y queremos empezar con la ira. ¿Qué es la ira, Jenny? Pues la ira es un sentimiento que nos lleva, es una emoción que nos lleva quizás a un límite en donde muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que decimos o cómo actuamos, simplemente llega en ese momento y hacemos lo que en ese momento esa emoción nos lleva a manifestar como eh, a veces produce ganas de llorar, impotencia o a veces por no mostrar la emoción simplemente nuestra cara refleja como esa emoción que sentimos en ese momento. Sí, como lo dices, la ira es esa emoción que produce enojo, que produce furia, que produce como un enfado contra algo que te hicieron. Y muchas veces se reacciona con ira tratando de defenderme de algo o defender o actuando como en un sentido de supervivencia, ¿cierto? Y hoy no vamos a hablar de esa parte de la supervivencia, sino de eso que que hacen muchas personas cuando se han sentido así, airados, enfurecidos, llenos de eso por dentro que se los quiere como consumir, ¿cierto? Pero yo creo que eso es algo que todos hemos sentido en algún momento. Pues todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido como ese sentimiento en el que realmente dicen pues como la gota que rebasó el vaso, así. Entonces yo creo que eso es algo que de pronto muchas personas no saben manejar. Correcto, porque la ira produce irritabilidad. Cuando usted ya sintió que hasta ahí, lo que estabas diciendo, esa gota que fue la que llenó el vaso y ya ahí se derramó, esa irritabilidad es lo que nos produce entonces esa emoción de la ira. Físicamente, una persona cuando tiene ira, por ejemplo, ¿qué le pasa? Puede sentir dolor de cabeza, a muchos el corazón se les acelera de tal forma que se ahogan, no pueden respirar bien, otros se desmayan, ¿cierto? Porque la ira es algo que llega a un punto en el que el cerebro se bloquea. Se bloquea y el cerebro no te va a reaccionar ni va a pensar, sino que más bien va a reaccionar, ¿cierto? Entonces es ahí donde queremos entrar como a mirar esta parte. ¿Cuántas personas por ira han matado a otro? Quizás en el buen sentido de la palabra, estando bien, cuerdos, no lo hubiesen hecho, pero debido a la ira que sintieron en un momento, cogieron lo primero que tenían, la golpearon, la empujaron y esa persona murió. ¿Cuántas veces usted por ira o hemos visto, por ejemplo, en las noticias, personas, perdió un equipo, entonces como mi equipo perdió y otro me dijo algo, entonces yo me lleno de ira y empiezo a hacer cosas que no son? ¿Cuántos actos vandálicos ocurren en las ciudades, ocurren en los diferentes países? Porque las personas supuestamente se llenan de ira y no conciben lo que está pasando, la injusticia, la desigualdad, ¿cierto? Porque entonces aquí estamos viendo que esto de la ira no solo da porque a usted
le hicieron algo directamente, sino porque también usted se deja afectar por su entorno. Y entonces es ahí donde tenemos que entrar a pensar. Hay unos que les afecta supuestamente mucho y a otros que no les afecta nada lo que está pasando. Pero acá en este caso es mirar usted y yo cómo estamos reaccionando ante la ira, y qué bueno preguntarnos en este momento, ¿has hecho cosas con ira? ¿Has tratado mal personas en momentos en los que te has sentido así irritado por algo que te dijeron, por algo que escuchaste? ¿Has sentido ira incluso, y ojo con lo que voy a decir, ni siquiera te lo han dicho, escuchaste por un chisme y entonces te airaste porque creíste a primera voz lo que te dijeron y corriste a hacer algo de lo que después te diste cuenta que efectivamente no era como te lo habían dicho? Es que las emociones son momentos, ¿cierto? O sea, yo lo veo así, las emociones son momentos. Hay momentos en los que usted tiene tanta ira que usted solamente piensa lo que está haciendo en ese momento. Entonces, ese momento se convierte o en algo en contra tuya o algo en favor tuyo, porque, o sea, la única que toma la decisión o el único que toma la decisión de saber qué es lo que va a pasar realmente en ese momento es usted, aunque a veces, como decíamos ahorita, hay gente que no maneja ese tipo de emociones como lo que es la ira, o sea, lo que usted decía, hay momentos en los que usted simplemente actúa ahí, mató a alguien, hirió a alguien, dañó a alguien y ya después, obviamente, en algunos casos viene el arrepentimiento, hay otros casos no me arrepiento de lo que hice. Bueno, o sea, son momentos en los que muchas veces eso determina o un futuro para uno o determina ciertas circunstancias en la vida de las personas. Es que con eso que estabas hablando, se me vino aquí a la mente una historia que hace mucho tiempo atrás nosotros hablamos en estos podcasts, y es la historia de Moisés. Moisés, a pesar de todo lo que hizo, de todo lo que vivió con el pueblo de Israel, debido a la ingratitud, debido a las calumnias que el pueblo le levantaba a él. Entonces, mire, estoy hablando de cosas que a usted y a mí nos han pasado. Te han calumniado a Moisés, el pueblo de Israel lo calumniaba, no lo respetaba, no lo honraba, no lo valoraba. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Eso le pasó a Moisés, una persona como usted y como yo. Pero sabe, Moisés, en un momento de esos, de ira, Dios le dijo a él que golpeara la peña. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? La golpeó más. María, no, eso no se puede hacer aquí. ¿Cómo así? ¿Qué es esto, por Dios? La golpeó más veces. Y eso hizo que entonces Dios se enojara con Moisés. Quedé como cuando uno, el profesor, lo pilla hablando así y le dice, no sé qué, fulanito, ¿de qué estamos hablando? Y uno es como el cerebro de uno aplaudiendo. Suele suceder. La cosa es entonces que las emociones, en este caso a Moisés, ¿a qué lo llevaron? A perder la promesa de poder entrar a la tierra prometida. Yo creo que eso es algo que uno a veces, o lo digo por mí, a veces yo digo, yo será que yo ya de alguna forma lo he pensado, porque a veces nosotros, si él por un momento, por algo así, o sea, uno lo ve pequeño y uno dice, Dios, pero ¿por qué fuiste tan injusto? ¿Cómo será? O a veces uno con las cosas que de pronto uno en su momento de ira o de pronto en medio de emociones uno dice cosas que no tiene que decir. O sea, es muy tremendo eso que acabas de decir. Y eso que estás diciendo tan interesante, porque mucha gente dirá, no, Dios fue injusto con Moisés. No, él desobedeció. Si a usted le dicen, hágalo una vez, usted no tiene por qué hacerlo 2 veces. Y Moisés lo hizo más veces. ¿Fue por qué? Por la ira que tenía. Es como que usted le dicen, vea, meta este clavito aquí ya, y usted llega y le da ¡pah! Y sí le dio. Pero ¿sabe qué? Se llevó la puerta y todo de la rabia que tenía. Eso fue lo que le pasó a Moisés, que no obedeció, porque nosotros somos muy dados a decir, pero lo hizo. Sí, pero ¿cómo lo hizo? Y muchas veces nosotros tienes que hacer una tarea, te colocan una función en tu empresa, te colocan una tarea en tu casa, te colocan una función en, no sé, en el grupo en el que estés, y usted puede decir, pero la hice. Sí, pero ¿con qué actitud la hiciste?
fue de la mejor manera, porque a veces no es que usted lo haga. Y a veces no es ni siquiera que la persona que te pidió el favor no lo pueda hacer, es simplemente que quieren contar contigo, pero es la manera como usted lo hace, es la manera como usted actúa. Porque a veces no entendemos eso y decimos, ve, pero ¿por qué se enoja si yo lo hice? Sí, pero ¿cómo lo hiciste sentir? Porque cuando usted viene, manotea, viene y contesta de cualquier forma y va, lo hace, a veces es mejor que no lo hiciera, ¿cierto? Y para cerrar de la ira, hay un salmo, el Salmo 37, del 8 al 9 nos dice, deja la ira y desecha el enojo. Tremendo, dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque la ira y el enojo normalmente te van a impulsar. Cuando dice te excites a hacer lo malo, es eso. La ira, el enojo nos impulsan a hacer cosas que con toda seguridad más adelante usted se va a tener que arrepentir. La ira y el enojo son de esas emociones que te llevan, que si usted no logra controlar esa emoción en ese momento, usted con seguridad va a terminar haciendo cosas que no son. Personas que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque en un momento de ira, de enojo salieron. Yo conocí un caso de una muchacha que peleando en la casa algo le dijeron y cuentan los familiares que ella salió con mucha ira de la casa y vivía en una vía primos a sentir. Cuando fue a pasar de la rabia, la llevó a carro y se murió. Entonces uno dice, tremendo, porque a veces usted pensará, no, pero estás exagerando. No, con la ira, si usted no aprende a manejarla, si usted no aprende a entender que es una emoción normal, que sí, como humanos la vamos a sentir, pero eso no puede normalizar nuestras acciones ni lo que va a pasar en el momento en el que yo sienta esa ira, ¿cierto? Y vamos a ir a nuestra segunda emoción del día de hoy, el miedo. Cuando hablamos del miedo, estamos hablando de esa emoción que nos crea desconfianza para hacer algo, que en algún momento usted puede decir que es negativo, ¿cierto? Pero pregunto yo, ¿el miedo siempre es negativo? No, pues para mí no, porque a veces el miedo, de pronto vas a hacer algo y el miedo de hacerlo no te deja, sabiendo uno que está mal, el miedo no lo deja hacerlo, te entonces guarda. Exactamente, entonces hay en circunstancias que digo yo que no es tan malo. Muy bien eso. Y además también, por ejemplo, no solo cuando vayas a hacer algo malo, ¿cierto? En un momento en el que te asomas a un vacío, el miedo de que me voy a ir hacia allá, pues no me deja asomar. Eso a los que les tengamos miedo a las alturas. Habrán a otros que el miedo los detiene en cuanto a la velocidad, bueno, no sé, cuántas cosas que nos puede guardar el miedo de perder la vida o de hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces hay momentos donde el miedo usted no lo puede mirar tan negativamente, pero hay miedos que sí son muy negativos. Por ejemplo, yo no sé si a alguien le haya pasado que tenga que ir a una entrevista y las manos le sudan, el corazoncito como que se le quiere salir, como que les da dolor de cabeza, como que el cuerpo empieza a sentirse raro. Por ejemplo, me pasa mucho, es que a mí me da miedo exponer. Y los niños sudan o el joven suda, les dan ganas de llorar, literalmente. Hay gente, a mí me pasó un examen en la universidad y el primer examen que hacía era un parcial, era el primer parcial de ese semestre y me entregaron la hoja pero remojada y eso era lápiz y yo decía, pero yo a este muchacho ¿qué le pasó? yo lo miraba pero no le dije nada. Después un día cualquiera hablé con él y él me expresaba el miedo que sentía para hacer una prueba escrita. A otros les pasa con las pruebas orales. La cosa, Jenny, ¿has sentido a qué le tienes miedo? Bueno, pues, o sea, yo creo que todos le tenemos miedo a alguien y pues... ¿A alguien? A algo. No, pues yo a lo que más miedo le tengo es como a dos
cosas principales: a la soledad, y le tengo mucho miedo a saber que mis padres se vayan de este mundo. La verdad son cosas que pienso y me... Sí, sabe, esa pregunta se la hice sin que, para que usted se dé cuenta que todo esto no es tan preparado, porque uno de los miedos, y yo quería escucharla a ella, es decir, las personas pueden tener al otro ser querido ahí bien aliviado, completico, y ya lo han visto muerto, ya lo han llorado, ya lo han enterrado, y después vuelven y lo ven, entonces volvió y resucitó, y vuelve y sigue un miedo a un montón de cosas, cuando la palabra de Dios dice que lo que más temes es lo que te va a llegar. Así que hay que tener mucho cuidado con los miedos que usted tenga, porque no es tan bueno. Esos son miedos negativos, porque esos son miedos que paralizan. Si usted se dio cuenta en el momento en el que ella empezó a expresar eso, hasta sus ojos se pusieron aguados. ¿Por qué? Porque es algo que de una lo sintió en ella. Y ese es el problema del miedo. El miedo nos detiene, el miedo nos inhibe de hacer cosas que quisiéramos hacer, pero por temor a perder algo no lo hacemos. Sino que yo digo también que o sea, nosotros, pues los seres humanos, mucha gente nos verá desde el otro lado y dirá, no, es ellos que le van a tener miedo a algo, tanto tiempo ahí, tal cosa, pero o sea, básicamente son cosas que todos los seres humanos sentimos, o unos sentimos otras cosas más que otras, pero por ejemplo, miedo al fracaso, miedo a no llegar a ser lo que de pronto en algún momento nosotros hemos soñado ser, o sea, son muchas cosas, pero principalmente hay cosas que cargan como más que otras, ¿cierto? Entonces es muy tremendo, pues uno no lo ve desde el punto de vista desde el que acabas de hablar, entonces también se torna como a manera de uno pensar, como, uy, no, yo porque estoy pensando en esto entonces, o tal cosa, ¿cierto? Pero qué rico que lo dices, porque es que nosotros a veces cargamos con cosas que no tenemos que cargar. No hay que cargarlo. Mire, los miedos a usted lo van a limitar a tal punto de que yo conozco personas que a la hora de pronto de hacer un momento trascendental en su vida han entrado en shock. Y ese shock, ese miedo les impidió alcanzar un puesto, les impidió alcanzar sus sueños. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está diciendo esas palabras? Dios directamente. Y usted que nos está escuchando, posiblemente algunas de las cosas que hablamos acá puede que lo identifiquen a usted. ¿Qué miedos tiene usted en su vida? ¿Qué cosas lo paralizan? ¿Qué cosas lo han detenido? ¿Qué cosas has perdido? Quizás por miedo, por no hablar. ¿Qué cosas? Yo conocí un muchacho que alguna vez me dijo, yo perdí una relación porque no fui capaz de expresarle a la muchacha lo que sentía. Y él se arrepiente, pero ya no tiene nada que hacer, ya la perdió. Así que los miedos, hay que entrar a mirar de verdad qué te está deteniendo. Pero Dios hoy te dice en este día, no temas, yo estoy contigo. Mire, usted no está solo. Si usted está haciendo las cosas bien hechas, crea que Dios se va a encargar. Si usted está preparándose, si usted está disponiendo su vida para hacer las cosas bien, tenga la plena seguridad de que Dios va a estar con usted, de que Dios no lo va a dejar solo, de que Dios se va a encargar de colocar palabras en su boca, de que Dios se va a encargar en un momento dado de ayudarle a hablar como lo tienes que hacer. A mí me daba mucho miedo, aquí donde usted me ve, de ir a una entrevista. Me daba el pánico. Y mucha gente me dice, pero usted cómo habla, no, a mí eso me producía una sensación de será que sí, será que no, hasta que yo misma tuve que empezar a prepararme, a decir, bueno, no, a ver qué me está pasando, por qué esto, por qué aquello. Así que a qué lo invito, a que entienda que Dios no lo va a dejar solo, a que entienda que Dios en el plan y el propósito que tenga con usted lo va a ir llevando. Esos miedos que usted tiene, suéltelos, no los cargue más, no cargue con ese miedo, es que, ¿y si me quedo solo? ¿Y si tal cosa? No te preocupes por eso, disfruta hoy de las personas que tienes a tu lado, hágalas sentir bien, cree relaciones. ¿Para qué? Para que no se quede solo. Pero si usted se encierra en su cuarto, no sale de su cuarto, no habla con nadie, yo le garantizo algo, no me demoraré mucho en verlo solo.
¿cierto? Entonces tú, ¿y por qué lo pongo? Por lo que decías ahorita. Entonces, si yo le estoy sintiendo miedo a algo, entonces yo tengo que trabajar a hacer cosas que no me vayan a llevar a eso otro. No sabemos qué nos tiene la vida, eso es cierto, pero nosotros sí podemos también movernos de acuerdo a lo que no queremos que nos pase. Yo quiero buenos amigos, como hablábamos alguna vez, entonces voy a ser un buen amigo. Yo quiero tener amistades, entonces yo voy a hacer buenas amistades, ¿cierto? Hubo algo que dijiste ahorita también, y hay un miedo del que quiero hablar, y es ese miedo a no cumplir supuestamente lo que están esperando de mí. Y yo esa frase se la he escuchado a muchos jóvenes hoy. Y sabe, yo me hago esa pregunta: ¿quién creó esas expectativas? ¿Usted o sus padres se las crearon? Yo sé que hay casos en los que los padres crean expectativas, pero en la mayoría de los jóvenes con los que yo he hablado en estos tiempos, me he dado cuenta que son ellos mismos los que se forman expectativas. Es que no voy a ser como mi mamá, es que yo no voy a ser como mi papá, es que ser como usted, eso es muy difícil. ¿Y quién dijo que uno como padre estaba esperando que usted fuera como yo o como su papá o como su mamá? Nos forjamos nosotros expectativas que creemos que los otros tienen, cuando ni siquiera se las hemos preguntado. Sino que yo, bueno, o sea, es bueno esto porque usted lo habla desde la perspectiva de madre, y yo lo hablo desde la perspectiva de hija, ¿cierto? Uno como hijo siempre dice, le quiero dar esto a mis papás, mi papá hizo esto por mí, mi mamá hizo esto por mí, mi mamá se desvivió por mí. O sea, uno como hijo siempre quiere que el papá se sienta orgulloso de uno. Sí, cabe aclarar que, o sea, siempre le dicen a uno, sí, yo estoy orgullosa de ti, pero hay otras cosas que también uno dice, se pueden sentir más orgullosos de mí haciendo esto, entonces por eso quiero hacer esto y esto. Entonces, por eso lo digo también. Pero yo me siento orgullosa de ti. Y quiero decirle algo: no siga mirando sus oportunidades de acuerdo a otros. Usted genere sus propias oportunidades. Cuando usted empieza a mirar las cosas así, usted se va a dar cuenta que no va a haber nada que lo pueda detener. Eso sí, recuerde lo que leímos ahorita: pegados de la mano de Dios. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A veces las personas leen salmos como el 91, como el 23, y viven muertos del miedo, pero cuando vemos este salmo dice: no temeré mal alguno. ¿Qué tal si usted y yo nos empezamos a apropiar de verdad esas palabras? Y que a partir de ahora, la próxima vez que yo te pregunte, Jenny, ¿a qué le tienes miedo?, ya me puedas decir con más tranquilidad: no le temo a nada, porque yo sé que en las manos de Dios todo está seguro. Todos mis planes y todos los que están conmigo van a estar ahí, porque Dios es el que tiene el control. Y vámonos con la última emoción. Una emoción muy peligrosa. ¿Cuál es esa, Jenny? Dígala usted. La venganza. La venganza. Y es esa emoción que lo que busca literalmente es hacerle daño, dañar a la otra persona. Y ojo con esto: a veces no dañar de cualquier forma, a veces es dañar, pero causando un mayor efecto que el que me hicieron a mí. Usted me hizo esto, tranquilo, no se preocupe, que no sabe lo que le va a pasar conmigo. Y hay veces no, pues tan malo, y a veces sí resultan ser muy malos, y a veces sí resultan hacer cosas que realmente no deberían ser. Y si uno mira estas emociones de hoy, la venganza relacionada con la ira, ¿usted por qué se quiere vengar? Porque le causaron una irritabilidad tal, un daño tal. Un momento de dolor, un momento de susceptibilidad, lo veo yo más así, porque a veces la gente te humilla o hace algo que te deja como susceptible, entonces dice, pero espera y verás que esto no se va a quedar así, porque obviamente a uno también le ha pasado eso. Y pues, por ejemplo, lo hago como un ejemplo mío. Por ejemplo, yo soy una persona que con el silencio digo todo.
O sea, si en algún momento de su vida usted ve que yo era súper bien o así, tal cosa, y yo me entero de algo o así, mi silencio es mi forma, entre comillas, de vengarme. O sea, no vuelves a saber de mí, no te doy como la capacidad de que lo que hiciste te funcione, de no saber quién soy yo, y mi venganza es mi silencio, se puede decir así, aunque yo sé que eso no está bien, ¿cierto? Pero somos seres constantes, no sé hasta qué punto de pronto. ¿Sabe por qué me gusta? Porque nosotros somos seres humanos así tal como ustedes y bueno, es la manera como ella en este momento lo dice, al menos ella guarda silencio, se aparta de las personas, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque a veces sentimos que con eso le estamos causando mal al otro. Ella no lo hace solo por decir, bueno, me voy a quedar en paz, ¿cierto? Yo le termino de decir lo que ella estaba diciendo, no, yo me voy a quedar tranquila, no es eso, es como para que le duela, entonces yo no le voy a hablar, yo lo voy a ignorar para que sienta que lo que hizo estuvo mal hecho. Y eso, en otras palabras, se llama hacer justicia por mis propias manos. El ser humano está muy dado a querer hacer justicia por sus propias manos. Me hizo, le hago. Niño, ¿usted por qué no puso la queja? ¿Para qué? Si los profes no hacen nada, yo me desquito. Esa frase yo la escucho todos los días, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros como autoridades pues siempre vamos a querer entrar a mirar qué está pasando, pero desafortunadamente el ser humano siempre está buscando él mismo hacer justicia. Ojalá todos pues todos hicieran justicia así, sino que hay personas que sí hacen justicia de una manera pues muy dura, sí, la verdad. Le matan a un familiar. Lo y lo secuestran. peor es lo que decíamos ahorita, o sea, dicen, no me arrepiento de eso que hice. O sea, es que son cosas que, o sea, es un tema demasiado extenso, porque mucha gente dice, pero porque entonces o sea, siempre vamos a justificar el por qué hicimos las cosas. Sin embargo, yo los voy a dejar con este texto para la venganza, y es un texto muy tremendo, ¿cierto? Romanos 12, del 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos. Dice amaos, y no voy a leer más. Dice, no te vengues. Mire, ¿qué tal si usted empieza a dejar la justicia en manos de Dios? ¿Qué tal si usted y yo empezamos a decirle, Señor, realmente no fueron justos conmigo, realmente me dolió, realmente esto que me hicieron me tiene mal, pero Señor, usted es mi justicia? Y hacer eso, cuando dice amaos, pues entonces nos va a llevar a tener un mundo diferente. Todos queremos un mundo diferente, pero todos queremos hacer justicia por nosotros mismos. Todos queremos que me la hizo, yo se la cobro, que entonces se la hizo a mi hermanito, entonces yo le cobro por mi hermanito, que se la hizo a mi mamá, nadie toca a mi mamá. Yo no sé, y usted se va yendo con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, y terminamos haciendo de este mundo un mundo lleno de guerra, un mundo lleno de odio, un mundo lleno de venganza, un mundo lleno de miedo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de amarnos y porque no somos capaces de medirnos ante las cosas que estamos haciendo ante los demás, porque solo miramos con el ojo, como decía Jenny, usted está mirando desde su punto, venga, yo le digo desde el mío, pero es que yo estoy mirando hoy también desde el punto de los seres humanos, desde afuera. Estamos queriendo un mundo mejor, pero solo pensamos en nuestro mundo. Y eso no debería ser así. Dime. Pues yo digo algo, o sea, yo creo que son un montón de emociones que nos hacen ver cosas, ¿cierto? Pero creo también que de alguna forma no permitamos que ese tipo de emociones cambien la esencia de lo que somos nosotros. O sea, es mi consejo para hoy, o sea, ustedes ven muchas cosas y todo eso, y por ejemplo yo en estos momentos que acabé de decir lo de la venganza, yo digo, o sea, uno no puede permitir que nada de lo que a uno le pase cambie la esencia de lo que es uno como persona, que quizás a veces pasen cosas, sí, y de pronto actuemos de otras maneras, pero mi consejo de hoy es no permitas que nada ni nadie cambie la esencia que hay en ti. Y yo lo dejaría con esta: no se deje controlar por las emociones. Las emociones no pueden ser las que gobiernen y controlen sus acciones, sus pensamientos, y al contrario piense a usted, ¿qué emociones de las que hablamos todos estos días lo detienen? ¿Qué emociones de todas estas lo han venido controlando? Y tenga una certeza, Dios
tiene un plan y un propósito para que usted logre mejorar todas esas áreas de su vida y su vida pueda avanzar mucho más. Por hoy nos toca terminar porque yo creo que nos pasamos un poquito, pero bueno, les recuerdo algo, nuestras redes, Usted habla mucho, nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube, Kadash.oficial y el Instagram, Kadash.oficial. Los invitamos a que nos acompañen y ya nos veremos la próxima semana. Chao, chao, Dios les bendiga.